Muy buenas tardes, un saludo muy especial. Vamos a esperar que sean las 3 de la tarde, hora programada para nuestro encuentro, y de esa manera damos inicio. Voy a cerrar un momento mi micrófono y mi cámara mientras esperamos mayor conexión de nuestros estudiantes. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los estudiantes que se encuentran conectados en el día de hoy. Un saludo también muy especial a nuestro director, el profe Chuter, quien está a cargo del curso. Hoy estaremos realizando un encuentro muy importante en el marco de la web número 3. Me permito poder compartir entonces la presentación que tenemos proyectada para el día de hoy, con el ánimo de que ustedes puedan participar de manera activa en este ejercicio, que requiere que ustedes estén bastante atentos, participativos, dinámicos, para que podamos entonces finalizar esta actividad con esas competencias tan importantes que están asociadas a la lectura crítica, pero sobre todo con ese ejercicio de nuestras pruebas Saber Pro, que es un requisito indispensable para poder obtener su título como profesionales. Entonces, me permito por aquí compartir pantalla. Permítame en un momento, por favor. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi presentación?
Sí, señora. Vale, muy bien. Entonces, pues nuevamente les saludo. Esta es la presentación que vamos a proyectar el día de hoy desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, el curso Acción Psicosocial y en la Comunidad. Esta es la tercera web del curso. Vamos a trabajar un taller sobre lectura crítica, un aporte importante a las pruebas Saber Pro. En este sentido es fundamental, como se los mencioné en un principio, que ustedes sean muy participativos, muy dinámicos y que podamos todos estar conectados en pro de todas las características propias de la lectura crítica, sobre todo para quienes no han presentado este ejercicio o para quienes estén a punto de presentarlas en el marco de este primer periodo académico. Aquí es muy importante iniciar, de pronto quiero hacer como un preámbulo de todos los requisitos que ustedes deben tener. Hemos sido bastante reiterativos a ustedes explicarles y entregarles esta información que es bastante pertinente porque a veces pues pueden haber estudiantes que no tienen las claridades necesarias. Las pruebas Saber Pro son un requisito indispensable para ustedes recibir su título como profesionales. Adicional a ello, hay unos requisitos mínimos. En este caso, ustedes deben contar con 120 créditos mínimos que corresponden al programa de psicología. En ese sentido, también es fundamental tener presente que es obligatoria la presentación, mas no se solicita como tal un puntaje mínimo obtenido. Sin embargo, aquel estudiante que obtenga un puntaje sobresaliente va a contar con unos beneficios importantes. En unos ejercicios anteriores que hemos realizado, se les ha compartido ya, digamos, un poco más aterrizado lo que es Saber Pro sobre esos beneficios que ustedes pueden tener, como son reconocimientos por Saber Pro, por el ICFES, como de pronto unos descuentos importantes o becas para poder cursar pregrados y posgrados en universidades públicas, como por ejemplo una certificación que ustedes pueden asociar a su hoja de vida y lógicamente el plus que se le puede dar a un estudiante ya egresado que haya obtenido pues un puntaje bastante significativo y sobresaliente. Para entrar en materia es importante tener presente que nuestro curso requiere unas competencias importantes para que ustedes puedan analizar todas esas lecturas y todos esos referentes teóricos y bibliográficos que hemos venido vinculando. En ese sentido, para las actividades que están propuestas, en este caso 6 en total, ustedes deben esforzarse en ese sentido de poder establecer dentro de cada una de las actividades una lectura crítica importante, competencia de las pruebas Saber Pro. Aquí quiero de pronto presentarles unas características o unos conceptos que hemos tomado para que ustedes entiendan un poco más cómo está compuesta la lectura crítica, sobre esa herramienta que es fundamental en el desarrollo de la personalidad, pero también es digamos que es un ejercicio fundamental que nos permite desde la socialización un elemento importante para podernos desenvolver en sociedad. La lectura tiene unas características fundamentales, por supuesto que quien no lee, pues podría decirse que es una persona con habilidades de pronto desde el sentido cognitivo no tan desarrolladas. Sin embargo, quien ya posee la habilidad de la lectura debe no solamente entonces leer de manera adecuada, sino incluir dentro de ese ejercicio unas competencias importantes que les permita la comprensión dentro de todos los insumos que ustedes puedan tener o las experiencias. En este momento, pues, estamos un poco más aterrizados hacia la formación como profesional. Sin embargo, mediante la lectura, pues ustedes deben tener en cuenta que no solo se proporciona información, es decir, diferentes instrucciones, sino que forma, es decir, educa, creando diferentes hábitos desde la reflexión, el análisis, el esfuerzo y, por supuesto, la concentración. Estos 4 elementos mencionados vamos a tenerlos vinculados dentro de las actividades prácticas que tenemos proyectadas para hoy. Por eso les reitero la importancia de la participación. La lectura crítica en el contexto del Saber Pro refiere a esa habilidad que ustedes como estudiante deben tener que les permite ese ejercicio de interacción de manera profunda y reflexiva con los textos que ya contamos nosotros escritos dentro de las diferentes bibliografías. Entonces, no se trata solamente de comprender la información de manera superficial o general, sino lo que se busca es que ustedes analicen, interpreten y de cierta manera evalúen ese contenido o esa información que está dentro de esas lecturas para que tengan presente el propósito, cómo está estructurado este documento y las implicaciones de lo que ustedes están leyendo.
¿Qué sería entonces la lectura crítica? Cuando hablamos de la lectura crítica nos referimos a ese análisis profundo que no solo se contenta con describir como esa información o lo que nosotros decimos, sino que se da un ejercicio importante desde la tarea de entender los puntos de apoyo, descubrir de pronto esos contraargumentos, esos mensajes que están implícitos dentro de esos textos y de cierta manera que nos permite esa interpretación del contenido desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? De esa manera, entonces, es importante tener presente que la lectura crítica de un texto cualquiera debe poner en prueba pues todo ese entramado de ideas, todos esos argumentos que nosotros podemos, digamos que podemos compartir desde el ejercicio de lectura, pero que también debemos ponerlo en relación con el contexto, con las tradiciones e incluso con los géneros, en donde también se aporta de manera importante a todos esos elementos que permiten pues una comprensión un poco más amplia, más cabal, más compleja y de cierta manera pues este ejercicio es una forma un poco más común de puesta en práctica de ese pensamiento crítico, que también es una habilidad importante que ustedes deben tener en este ejercicio de formación. Entonces, a través de la lectura crítica, ustedes pueden construir textos, discursos independientes. Digamos que la lectura crítica desde ese ejercicio literario, pues lógicamente tiene una articulación importante con diferentes obras de literatura. También dentro de este ejercicio crítico es importante que cuando nosotros realicemos una construcción de un ensayo, podamos sustentarlo desde esas lecturas que hemos venido ya realizando, de esos saberes que ya nosotros tenemos y que de cierta manera nosotros nos apoyemos con diferentes citas textuales. En muchas actividades que ustedes desarrollan en sus cursos, no hablemos directamente del curso que hoy digamos que nos reúne, muchos ejercicios en algún momento nos solicitan la construcción de ensayos y de pronto nosotros consideramos que ensayo es agarrar una hoja, un documento en Word y pegar información o describirla simplemente. Es importante que tengamos presente que desde el ejercicio crítico nosotros debemos tener un punto de vista interpretativo, es decir, lo que entendemos como tal de esa lectura, pero también fundamentado desde ese ejercicio crítico, ¿cierto? No existe un método único, no hay una forma universal de llevar a cabo pues la lectura crítica. Por el contrario, pues toda lectura propone un ejercicio, un método que de pronto ya está propuesto o que no pueda estar propuesto, pero que nos permite establecer diferentes conclusiones puntuales sobre el documento o sobre las lecturas que nosotros hayamos revisado, ¿cierto? Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo en donde nos refiere que los textos antiguos, como las obras literarias clásicas, a pesar de que pueden volver a ser leídas, se puede hallar siempre mucha más información, se puede entender de diferentes sentidos y nunca se podría de pronto pensar en que se agota como tal ese valor estético y filosófico o de esencia de esa obra que nosotros estamos revisando. ¿Cómo Saber Pro, digamos que visiona esa competencia de lectura crítica? Digamos que menciona tres características importantes, ¿cierto? En donde ustedes deben tener capacidad de omisión, de selección y de generalizar. ¿Cómo lo tiene de pronto construido? En donde ustedes presenten capacidades importantes para omitir información de poca importancia, que de pronto no es esencial para el texto en su globalidad, de seleccionar información, es decir, que ustedes logren identificar lo que es esencial e importante, que de pronto ignoren lo que no consideran tan importante, en este caso redundante, y que permita desde ese ejercicio de generalización una secuencia importante en donde se proporcione, mediante sustitución de palabras, de textos, de conectores, proposiciones que les permita a ustedes poderse implicar conceptualmente y que de cierta manera esto les permita un ejercicio de poder realizar esa interacción y esa construcción de información, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes sustituyen esas proposiciones o esos conceptos que de pronto se visualizan en las lecturas, pues nosotros podemos presentar implicaciones o presuposiciones que son un poco más lógicas y que nos permite de pronto ampliar ese espectro de la lectura crítica. Algunas competencias importantes que se mencionan dentro de la lectura crítica, esto digamos que es muy asociado a las competencias Saber Pro, y es que un estudiante con capacidad de lectura crítica identifica y entiende los contenidos locales que están conformados dentro de ese texto,
que comprenden cómo se articulan esas partes del texto para darle un sentido un poco más global, es decir, salido de lo pequeño, de lo más cercano, y la importancia de que ustedes reflexionen a partir del texto que están leyendo, pero que también tengan capacidad de evaluación en ese contenido. De esa manera, si las actividades que ustedes están desarrollando en este momento son abiertas, si no son actividades tipo quiz, pues ustedes van a poder entonces reflexionar a partir de todas esas lecturas y todos esos referentes bibliográficos para poder comprender la información que están leyendo, pero que también tengan una postura crítica ante este ejercicio y ante los contenidos también lógicamente asociados al curso. Saber Pro también digamos que incluye unos componentes importantes que les exige a ustedes poder identificar los diferentes argumentos de las lecturas críticas, que haya una evaluación de la evidencia que ustedes encuentran dentro de la información, que ustedes tengan un reconocimiento importante de las diferentes suposiciones, que también tengan una habilidad importante para detectar como tal esas falencias que ustedes logran identificar, porque pues de repente las lecturas en su totalidad no todas pueden estar construidas al 100% de manera, digamos que lógica, ¿cierto? Contextualización, es decir, si ustedes están leyendo un ejercicio, una lectura, un documento amplio, un referente bibliográfico, es importante que estén aterrizados hacia lo que están leyendo, que ustedes tengan capacidad contextualizada de poder aterrizar esa información. Y bien, ya aquí de pronto para empezar un poco ese ejercicio práctico, para que no seamos de pronto solamente estar leyéndoles una información o compartiéndoles como unas indicaciones, les quiero presentar este ejemplo de lectura crítica. Este es un ejemplo imaginario de una lectura que podría hacerse sobre un relato en el cual los personajes son jugadores de fútbol y se enfrentan a un equipo rival legendario por el que son derrotados estrepitosamente. La lectura crítica del relato sometería el texto a preguntas y consideraciones respecto a las reglas del universo ficcional allí representado para dar con pistas respecto al mensaje que subyace a la anécdota. Por ejemplo, ¿en qué contexto puede ocurrir la historia? ¿Dónde y en qué época? ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo mientras el relato ocurría? ¿A qué tradición narrativa pertenece el autor y a qué posibles autores literarios hace referencia en su relato o a qué eventos históricos hace alusión? ¿De qué manera describe a los protagonistas y a los antagonistas y qué valores políticos, sociales o ideológicos revelan dichas descripciones? ¿Qué otros relatos semejantes pueden usarse para comparar la construcción de este relato? Una vez se hayan extraído los diferentes argumentos, será posible que nosotros citemos estos fragmentos del cuento para sustentar lo dicho y así posteriormente nosotros podamos deducir todas esas conclusiones que son posibles sobre el autor, sobre el cuento, sobre las tradiciones, sobre el mismo contenido en el que se inscribe como tal la información. Aquí no les estoy presentando el documento como tal del cuento o de la lectura, pero sí les presento, digamos que una idea corta o pequeña y de allí surgen como tal, digamos que unos interrogantes que nos permiten poder analizarlos. Lógicamente, todo lo que ustedes ven en estos 4 elementos o 4 interrogantes, pues están asociados, por supuesto, a la temática sobre este ejercicio de lectura, sobre los jugadores de fútbol, los personajes y demás. Aquí quiero ya, digamos que acudir a ustedes para buscar un voluntario y que de esa manera podamos entonces realizar este ejercicio para que podamos cortar un poco ya con la parte de pronto un poco teórica. ¿Cuál voluntario de pronto quisiera apoyarnos en esta actividad y quienes estén participando? ¿Quién levanta la manito? Y de esa manera entonces podemos participar todos en conjunto. No sé si de pronto contamos con algún voluntario, algún estudiante que desee participar entonces en esta diapositiva. Por acá se me salió, voy a dejar de compartir un momento. No sé quién desee participar. Quiero entonces proyectarles esta imagen. La idea es que ustedes lean el color de cada palabra, no lo que dice la palabra, y así podamos entonces realizar esta actividad práctica. ¿Quién desea participar? Solamente levanta la manito, habilitamos el micrófono y de esa manera hacemos el ejercicio. ¿Quién es el valiente o la valiente?
Chicos, un voluntario, al menos uno. Pero vamos a darle el tiempo de que revisen la imagen y esperar que alguno de ustedes entonces quiera participar en esta pequeña actividad. Tienen que estar muy dinámicos porque las actividades que incluimos dentro de este taller son participativas y requieren que ustedes sean quienes las desarrollen. Entonces, como les mencioné en un principio, es fundamental que ustedes participen, que no les dé pena de pronto alzar la manito, compartir de pronto pues su percepción de algunas actividades, participar, bueno, estar súper conectados con el ejercicio. ¿Quién desea de pronto apoyarnos? Uno solito, chicos. Con uno solito hacemos la actividad. Si no, entonces le tocó al profe Shooter. Bueno, vamos a esperar unos segunditos para poderlos convocar a que entonces participen todos en este ejercicio. ¿Ninguno? Chicos, es importante que podamos participar para que desarrollemos todas esas actividades. Vamos a esperar unos segunditos. Si no, entonces yo lo hago, ¿vale? Buenas, tutora. Hola, adelante. Un súper Bueno, valiente. es decir, con respecto al tema de cómo aparece y según para que podamos identificar entonces el color con respecto al tema de la mente. Sí, pero lee las Pero, instrucciones, pero, ¿no? Primero sí, lee correcto. las instrucciones. Léela en voz alta y haces el ejercicio. Te reto a leer el color de cada palabra, no lo que dice la palabra. Ese es el Sí, ejercicio. correcto. Entonces, empecemos. Leer el color de la palabra. Entonces, verde, así sería. Sí, pero rápido. Tenemos que hacerlo rápido. Rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Muy bien. Muchas gracias por su participación, Jorge. Si ven que es bastante sencillo. Entonces, de esa manera, chicos, por favor, no nos silenciemos del todo en el ejercicio para que todos participemos. Muchas gracias, Jorge, por su participación. Bien, entonces continuando con este ejercicio contextual, es importante que tengan en cuenta que esta palabrita comprensión, ustedes van a tener que asociarla de manera importante, de manera aguda, de manera repetitiva en el ejercicio de leer, porque la comprensión no es solamente ese hecho de interactuar con ese autor, que es quien el que de cierta manera comunica una idea o de pronto comparte la lectura, sino es quien interpreta ese ejercicio o ese mensaje que el autor desea proyectar, ¿cierto? Entonces, para que dicha interacción sea posible, es importante que el lector active esos conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias que tal vez en algún momento haya adquirido a lo largo de su vida, a lo largo de su ejercicio de formación, de repente donde se desarrolla de manera laboral, y esto le permite que ese conocimiento que tiene de su lengua materna y esa visión del mundo que ha configurado y esos conocimientos y experiencias, pues por supuesto, se amplíen desde un ejercicio de comprensión lectora un poco más amplio. Bien, en ese sentido entonces, tengo otra actividad. ¿Quién desea apoyarnos? Y si quieres repetir, Jorge, pues está bien. También puedes participar. ¿Quién desea apoyarnos en este entonces? Esto es un ejercicio de ejercitarnos, en donde pues no hacemos una lectura de manera convencional. Aquí de pronto ponemos en práctica otras habilidades un poco más desde el aspecto cognitivo. Entonces, ¿quién desea participar? Yo, Esta profe. es, bueno, adelante.
Listo. No me importa si lees al derecho o al revés, solo me importa que tú que No te tu cerebro es escuchamos. No sé si solo mierda, yo, se me fue. pero sí, yo solo te escuché hasta donde decías, no me importa si Se lees me al fue la derecho o al revés. Hasta ahí escuchamos. bueno, se me había ido la señal, qué pena. No me Vale, importa si lees al derecho o al revés, solo me importa que tu cerebro esté activo para que las células se oxigenen y ma- mm, te mantengan, no, y sí, ahí vas bien. Y te mantengas. te mantengas joven. Te Sí, felicito si hiciste este ejercicio completo y te agradezco por mantenerte sano. Envejecer con dignidad es es la consigna. Gracias. muy bien. Cuéntanos la experiencia. ¿Fue normal, como si la lectura estuviera en su orientación normal, o fue más retadora? No, no, me sentí como cuando estaba aprendiendo a leer y me Mm. ponían a leer en el público, en el colegio, en primaria. Bueno, muy bien. ¿Y qué tal entonces el ejercicio? ¿Pudiste Súper concentrarte? ¿Fue interesante. fácil? ¿Qué le generó? E incluso sentí que estuve en algún momento en mucha duda de lo que estaba leyendo. ¿Cómo se sintió? Me sentí bien, pero en muchas palabras como no son como, son más difíciles de descifrar al leer así, al revés. ¿Y siente que la Entonces, atención fue mayor? ¿Que la atención que sí, le dio a cada palabra fue mayor a de pronto leer un párrafo de manera normal? sí, claro, siento que tuvo una atención sostenida, que en muchas ocasiones uno por impulso o quizás al normalizar las cosas uno lee, pero no está consciente de lo que está leyendo. No es correcto. En Bueno, esta eso es, ocasión, en esta ocasión siento que sí, estuve súper atenta. vale, muchas gracias por su participación. Eso es porque cuando usted hizo este ejercicio de lectura, eh, su proceso cognitivo fue mucho más amplio porque, como usted lo menciona, hubo una atención de pronto un poco más sostenida, tuvo que hacerlo de manera más pausada, su concentración fue un poco más directa. Entonces, eso le permitió que de cierta manera cumpliera con el ejercicio, pero el esfuerzo fue superior. Por eso, desde la lectura crítica, nosotros no vamos a leer simplemente por hacerlo, sino el esfuerzo que nosotros vamos a colocar nos va a permitir que toda esa información que nosotros estemos revisando, pues nos permita de cierta manera poder percibir, eh, por discriminar, poder desde ese ejercicio crítico analizar pues toda esa información. Y en ese sentido, si ustedes lo hacen de esa manera, pues el ejercitar esas áreas del cerebro desde lo cognitivo, pues les va a permitir poder memorizarlo mejor, poder tener más atención e incluso el lenguaje que ustedes puedan asociar cuando ya tienen todo ese conocimiento, pues va a ser mucho más amplio. Para que haya una verdadera comprensión, el texto pues debe ser interpretativo desde diferentes niveles. Estos son unos componentes propios de la lectura crítica e incluso en el curso nosotros hemos venido compartiendo unos insumos que digamos que desde el área de saber pro de la universidad y del programa de psicología, se les ha venido compartiendo material importante para que ustedes realicen este ejercicio de entrenamiento. Asimismo, hay una serie de capacitaciones que se han venido desarrollando este periodo
que creo que solamente quedan pendiente una o dos, y en ese sentido lo que nosotros buscamos es un entrenamiento un poco más amplio para que ustedes estén más preparados en la presentación de la prueba. Por eso es importante que desde la lectura crítica, que es una competencia de las 5 que maneja la prueba, es fundamental, porque si ustedes no tienen competencia de lectura crítica, pues posiblemente esa competencia tal vez en pensamiento lógico o desde otras áreas un poco o de otras disciplinas, pues va a ser más compleja la comprensión de la información y asimismo las lecturas que ustedes de pronto, las respuestas, perdón, que de pronto asocian. Por eso es importante que vinculen la comprensión de los textos desde 3 niveles fundamentales, desde el nivel crítico valorativo, desde el nivel literal y desde el nivel inferencial. Estas las van a encontrar ustedes un poco más amplias en un documento de lectura crítica Saber Pro. Si lo buscan de esa manera van a poderlo encontrar, que digamos que amplía de una manera bastante profunda esa información asociada a la lectura crítica. Entonces, si nos vamos a aterrizar un poco a esa lectura literal, nos permite que de cierta manera ustedes puedan tener unas habilidades importantes para que puedan comprender ese texto a nivel total. Entonces, aquí lo que quieren es que ustedes comprendan lo que el autor quiere comunicar, es decir, comprender todo de manera explícita, desde las palabras que aparecen en el documento, desde las palabras que de pronto no son tan indispensables para darle sentido al texto, desde las oraciones que hay escritas, desde comprender cada párrafo vinculado en el documento, hasta que ustedes tengan la habilidad necesaria para comprender esa idea completa que el autor de cierta manera ha descrito dentro de la lectura. Para comprender también ese texto de la lectura del nivel literal, de lectura crítica, es importante que ustedes amplíen todo ese vocabulario que tienen, pero no solamente ampliarlo, sino que acudan al que ya ustedes tienen y al que poseen, que sería el que ustedes han ido acumulando a lo largo de su desarrollo de vida, ¿cierto? Entonces, pues digamos que como tal, desde el ejercicio de lectura literal. ¿En qué se centra? En ideas, en información que está explícita. La literal es lo que nosotros entendemos tal cual como está escrito, por eso utilizamos mucho a veces en nuestra día a día o en nuestra cotidianidad esta palabra literal. Lo literal es lo explícito, lo que se entiende tal cual como se dice o se menciona, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste esta lectura literal? En que nosotros identifiquemos los elementos del texto, de ideas principales, de las más importantes, de las secuencias, del orden, de las acciones que se presentan, de la comparación, porque allí nos permite identificar tiempo en lugares explícitos, de causa y efecto. Allí es importante que ustedes identifiquen las diferentes razones explícitas de los sucesos o de las situaciones que se presentan dentro del documento y en profundidad, pues en este nivel, ustedes como lectores efectúan una lectura un poco más profunda, ahondando esa comprensión del texto, reconociendo todas esas ideas que suceden y por supuesto el tema principal. La inferencial, que sería la segunda, aquí ustedes desde estas habilidades están en capacidad de dar cuenta de lo que el autor quiso comunicar. Aquí podríamos ya entrar un poco más hacia la interpretación desde el nivel inferencial. No quiere decir que es un proceso lineal o secuencial. Dice que pues lo primero que ustedes deben hacer en este ejercicio inferencial es que comprendan lo que el autor dice y luego sí realizan una interpretación de lo que ustedes creen que él quiso decir. Este proceso también permite que siempre se estén moviendo los diferentes niveles de comprensión. Entonces allí podría ser un nivel de lectura bastante amplio porque ustedes también tienen la oportunidad de comprender, de persuadir, pero también de interpretar. Esta palabra es bastante importante en este ejercicio de lectura. Y el lector, gracias a las competencias que pueda adquirir y el conocimiento lingüístico que pueda tener, entonces no tiene necesidad de detenerse a meditar, a escribir, a revisar detalladamente lo que el autor dice, sino va interpretando los textos en los 3 niveles presentados.
El crítico, que es en el que de pronto más hemos venido aterrizando la información. Entonces, aquí hay unos valores importantes desde lo crítico, lo valorativo. Aquí hay una significación importante de valorar cada detalle y cada palabra escrita, en donde se proyecta y se juzga de manera importante el contenido que el autor plantea, en donde hay unas inferencias o unas relaciones importantes que se pueden de pronto establecer a partir de ese texto o ese documento producido por el autor, ¿cierto? Hay unas, digamos que hay unos conceptos importantes como los juicios, las valoraciones, las proyecciones, y deben tener pues una sustentación argumentada. Nosotros no podemos decir que de pronto estoy realizando un ejercicio de lectura sobre cultivo de tomates y voy a dar mi percepción sin yo tener digamos que el soporte crítico necesario y el sustento teórico para yo poder vincular esos elementos que estoy dejando en ese documento o en el texto como tal. ¿Cómo pueden ustedes entonces mejorar este ejercicio de lectura? Recuerden que de la universidad, por supuesto, desde su modelo pedagógico, hay unos procesos importantes que están vinculados hacia la autonomía. Y en ese sentido, toda esa información que ustedes vienen o han ido de pronto interiorizando desde la formación de cada uno de los cursos, pues ese ejercicio autónomo va muy de la mano con la lectura, ¿cierto? Entonces, allí digamos que se presentan como unas características o unas recomendaciones. La lectura debe ser activa y profunda. Ustedes deben no de pronto siempre dedicarse a la lectura por medio de los computadores o de los celulares o de los equipos, sino a veces es necesario imprimir, a veces es necesario tal vez buscar material que ya está impreso y de esa manera pues contribuir también al medio ambiente, pero que nos permita también realizar ese ejercicio físico de subrayar, de anotar, de que de cierta manera ustedes se hagan preguntas constantes sobre la información que están leyendo, que haya un ejercicio de resumen y parafraseo, que identifiquen las estructuras de los textos. Esto es muy ya, digamos, cuando hablamos de estructura, pues ustedes deben tener ya, digamos, que unos presaberes que desde la primaria, desde el bachillerato, pues desde esa materia de español y demás, pues siempre como que nos iban vinculando a ese ejercicio de lectura y de estructura del documento, ¿cierto? Eso que hablamos, que inicio, que desarrollo, que final, que nudo, desenlace, bueno, todo eso es importante tenerlo presente. ¿Cómo podemos nosotros entonces mejorar en ese análisis crítico de contenido? Evaluar lo que ustedes consideran evidencia dentro de las lecturas, identificar los supuestos que se plantean dentro de ese ejercicio de revisión teórica. Consideren de manera importante las diferentes perspectivas. Esto amplía mucho más la información que yo puedo apropiar, pero también la que puedo compartir a otras personas. Reconocer de manera importante los argumentos que se presentan en las lecturas o en los textos. Considerar las perspectivas, analizar el lenguaje utilizado. Esto puede ser a veces una limitación porque el lenguaje no es de pronto muy familiar a nuestro entorno cultural y eso puede hacer que la comprensión lectora se dificulte un poco, ¿cierto? Eso a veces, digamos que a veces las lecturas no son tan amigables, se dificulta la comprensión precisamente por esta particularidad de cómo está escrita, de cómo está redactada, y de esa manera se dificulta, por supuesto, la lectura activa y todos esos elementos propios que ya hemos venido mencionando. Bien, vamos a hacer otro ejercicio práctico entonces. ¿Quién desea participar? Un voluntario. No solito, chicos. Este es muy sencillo. ¿Quién desea ayudarnos en esta actividad? Es muy sencilla. Es más, podemos ayudarle entre todos. ¿Algún voluntario o algún profe si está conectado? Vamos todos a practicar para que no solamente se quede el ejercicio. Adelante, Whitmar. Vamos Puede a ser leer, como una... vamos a leer la Vamos. pregunta. Vamos a leer primero la imagen que vemos acá, la vamos a leer toda y luego si hacemos entonces el ejercicio de la pregunta, damos como las 4 opciones que están y entre todos respondemos, ¿vale? Vale, sí, señora. Entonces Adelante. leo todo el cómic, ¿cierto? Sí, La por favor. historieta.
Hola, me dijo su Sanita que tienes una tortuga y vengo a conocerla. ¿Qué nombre le pusiste? Burocracia. Burocracia, pero che, mira, ¿qué ponerle burocracia? ¿Por qué burocracia? ¿Por qué? Bueno, y ya está encerrada. Tal vez sí, hubieras venido antes. ¿Cómo? Y hoy ya no. Es una barbaridad. Yo vine especialmente, lo siento, tendrá que ser mañana. Hoy ya es imposible. Y mañana dentro de qué horario más o menos. Y muy bien, no sabría informarte. Ajá, volveré mañana. Y al final no me enteré por qué le puso ese nombre. Ok. ¿Y qué dice la pregunta? Mafalda le da a la tortuga el nombre burocracia, con el propósito de destacar que la burocracia es. ¿Leo las A. preguntas? ¿Sí? A. A. Silenciosa y tranquila en su comportamiento. B. Correcto. Tímida para relacionarse con personas desconocidas. C. Organizada para administrar su tiempo y el de los demás. D. Caprichosa en la organización de los horarios. Muy bien. Entonces, otra persona, otro estudiante de los que está conectados, podría entonces darnos la respuesta de la comprensión que tuvo de esta imagen o de esta historieta. ¿Algún otro voluntario que nos quiera de pronto entonces colaborar? Les voy a leer nuevamente la pregunta. Mafalda le da a la tortuga el nombre de burocracia, con el propósito de destacar que la burocracia es, y da 4 opciones. A, silenciosa y tranquila en su comportamiento. B, tímida para relacionarse con personas desconocidas. C, organizada para administrar su tiempo y el de los demás. Y D, caprichosa en la organización de los horarios. De acuerdo a la imagen, ¿cuál creen ustedes que es la opción entonces? Recuerden que aquí estamos colocando en práctica ese análisis más profundo que requiere la lectura de una historieta, desde el enfoque a la intención que comunica como tal la imagen, pero el texto también que vemos involucrado en el mismo. ¿Quién desea entonces compartirnos la que considera es la respuesta a este ejercicio práctico? Doctora, es la D. ¿Caprichosa en la organización de los horarios? Sí, ¿Y por qué crees que es esa? porque de acuerdo al nombre que Mafalda le colocó, entonces la palabra burocracia hace referencia a un sistema, a una organización, a una administración que utiliza normas, procedimientos y jerarquías. Ok, bueno, muy bien. ¿Qué habilidades colocamos en práctica en este ejercicio? Por supuesto que la comprensión lectora es totalmente diferente, porque estamos utilizando no solamente un texto como tal, sino está distribuido en un elemento visual importante, incluso puede ser confuso. Pero allí desde este ejercicio nosotros tenemos una intención de comunicación, allí en este ejercicio hay unos elementos textuales, hay unos elementos visuales, todos nos permiten poder ampliar esa interpretación de lectura crítica. Por supuesto que también encontramos unas fortalezas y debilidades, tal vez para quienes no tenemos esa habilidad tan amplia de lectura o esa habilidad de repente de leer de manera secuencial como consideramos que podría estar organizada la imagen. De esa manera, entonces también se pueden presentar unas dificultades, ¿cierto? No, yo ya voy ahorita. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los que han participado. Seguimos aquí atentos. Aquí, para este ejercicio, ¿yo qué les voy a pedir? Les voy a compartir este enlace para que todos podamos responder a esta tareita, a este ejercicio práctico. Entonces les voy a pedir que por favor todos vayan ingresando mientras que yo proyecto la imagen del texto que vamos a compartir.
y así en ese sentido podamos entonces todos darle respuesta al texto que vamos a interpretar. La idea es que podamos entonces todos ya ir ingresando. Yo voy a abrir el enlace para que digamos que todos compartamos como la misma información. Aquí vamos a realizar un quiz muy rápido que se deriva de este texto. Entonces yo se los voy a leer. Yo sé que de pronto si ustedes ya han abierto el ejercicio, ya podemos ir revisando como esta información. El eclipse de Augusto Monterroso se llama la lectura. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el contento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia, para decirle que confiaba en el cielo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostros impasibles que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría, al fin de sus temores, de su destino y de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca a su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrázola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz del sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. En ese sentido, entonces, nos vamos a ubicar sobre el taller o sobre la lectura y vamos a empezar a dar respuesta. Aquí. Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Señora. Vale, entonces nosotros ya hicimos la lectura, ya ustedes pues revisaron, digamos que un ejercicio general de lo que contiene este documento o este texto. Ahora vamos a tener unas preguntas en las que ustedes pues van a responder y digamos que el ejercicio permite que la opción sea múltiple. Yo por acá voy a quitarle la música porque no me deja de pronto estar un poco más concentrada con ustedes. Permítanme, por favor, que ya me salgo. Ok, entonces chicos, la primera pregunta. ¿Quién era Fray Bartolomé Arrázola y qué hacía en Guatemala? ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Quién me ayuda? Tenemos 1, 2, 3, 4 opciones. La primera, Fray Bartolomé Arrázola fue un político que gobernó en Guatemala. Fray Bartolomé Arrázola era un fraile franciscano que evangelizaba y fundaba comunidades en Guatemala. Fray Bartolomé Arrázola era un explorador que descubrió nuevas tierras en Guatemala y Fray Bartolomé Arrázola era un comerciante que estableció rutas comerciales en Guatemala. De acuerdo al texto, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién me ayuda? ¿O lo volvemos a leer? ¿Cómo es la pregunta, tutora? Dice, ¿quién era Fray Bartolomé Arrázola y qué hacía en Guatemala? En la segunda. La segunda fue un franciscano que evangelizó. Ya yo hice la actividad allá en el quiz.
Ah, bueno, súper. Entonces dice que fue un franciscano que evangelizaba. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio. ¿Dónde se perdió Fray Bartolomé Arrázalo? En las selvas de Arrázola. Guatemala. Muy bien, vamos a ver. Correcto. ¿Quiénes le rodeaban cuando despertó? Un grupo de indígenas. Vamos a ver, muy bien. ¿Cuál era su actitud hacia la muerte? Se rebeló contra su destino. No, aceptó la muerte con tranquilidad. Bueno, muy bien, pero vamos bien. ¿Qué querían hacer los indígenas con Fray Bartolomé? Sacrificarlo ante un altar. Muy bien. ¿Cuántos años había vivido Fray Bartolomé en 3 Guatemala? años. Muy bien. ¿Entendía Fray Bartolomé las lenguas nativas? ¿Cuál es el significado de esto para el cuento? Solo entendí algunas palabras. Vamos a ver. Solo entendía algunas palabras sueltas, ¿cierto? Sí. Ok. No. Decía sí, algo, pero se le dificultaba, ¿cierto? ¿Cómo intentó librarse de la muerte? ¿Lo consiguió? ¿Cuál creen que es la respuesta? Usó su conocimiento del eclipse, pero fracasó. Muy bien. ¿Por qué no logró salvarse? Los indígenas no creyeron en su conocimiento. A ver, muy bien. Ya nos faltan dos. Finalmente, ¿qué le pasó a Fray Bartolomé? ¿Qué le pasó? ¿Cómo finalizó la historia? ¿Buscamos? Creo que fue sí. Más o menos, Fue ¿qué recuerda? ¿Fue fue traicionado por un traicionado por un compañero? compañero, sí. Vamos a ver, no, los indígenas no creyeron en el conocimiento. Y finalmente, ¿qué le pasó? Fue sacrificado por los indígenas. Fue sacrificado, vamos a ver. Muy bien. Bueno, en ese sentido, fíjense, chicos y chicas, que en esa lectura que de pronto podría ser un poco compleja o podría de pronto a nivel rápido o de pronto en un principio verse un poco compleja, no tan fácil de entender, pues si nosotros realizamos un ejercicio un poco más detenido, podemos detallar todos esos detalles, perdón, todas esas palabras o esos significados que nos van a permitir hacer un ejercicio un poco más crítico y comprender de manera más amplia pues la información que está vinculada dentro del texto, ¿cierto? En ese sentido, ya casi vamos finalizando con esta actividad, les tengo otro ejercicio práctico que les voy a compartir por aquí para que vayamos realizando ese entrenamiento. Entonces, por favor, dar clic para que hagamos este pequeño taller y todos podamos participar y podamos a partir de hoy y de esta jornada empezar a replicar estos conocimientos para que la lectura crítica ya sea un elemento que ustedes siempre incorporen en ese ejercicio de revisión de los documentos o de las lecturas o de los referentes bibliográficos y de esa manera ustedes van a poder cumplir también con ese ejercicio de propósito de formación, de revisión y amplíen, por supuesto, que el conocimiento. Vamos a ver, esperemos a que la lectura nos permita o el taller nos permita abrir. Está un poquito lento, no sé si a ustedes ya les pudo abrir. ¿Me confirman, por favor? Listo, vamos a comenzar. Esto es un test llamado Desafío de la Lectura Crítica. La idea es que ustedes también puedan entonces participar. Vamos a cerrarle por acá a ver si yo puedo quitarle el volumen. Alguien que me colabore con la respuesta. ¿Qué es la lectura crítica? Tenemos 4 respuestas. ¿A cuál le damos clic? ¿Cuál consideran que es la respuesta? ¿Cuál creen que es? Analizar y evaluar la información, repetir un texto, leer sin comprender o escribir un resumen de todo lo que hemos revisado hoy. La primera, analizar y evaluar.
Ok, vamos a ver. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la lectura crítica? Leer rápidamente, desarrollar un pensamiento analítico, escribir ensayos o memorizar datos. Desarrollar pensamientos críticos. Bueno, vamos a ver. Muy bien. ¿Qué se debe identificar en un texto crítico? Fecha de publicación, números de páginas, la tesis del autor o el tipo de letra. Esto está fácil. La tesis del autor. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué tipo de preguntas fomenta la lectura crítica? Preguntas de opción múltiple, preguntas de memoria, preguntas abiertas y reflexivas o preguntas de verdadero o falso. Esta no está tan fácil. Vamos a ver. Pregunta de opción múltiple, creo. Vale, última palabra. ¿Sí? ¿Le damos clic a la A? Bueno, vamos a ver. No era. ¿Cuál creen ustedes que era de pronto rápidamente? No me puedo devolver, pero de las respuestas que habían, ¿cuál creen que era? La de reflexión. Bueno, creo que sí era esa. Muy bien. ¿Qué elemento es crucial en la evaluación de un texto? La evidencia presentada, la popularidad del autor, el estilo del autor, la longitud del texto. ¿Qué creen ustedes? Que cuando evaluamos un texto, ¿qué elemento es importante? Hay dos palabras que se asemejan en la pregunta y en las respuestas. ¿Qué elemento es crucial La en la evidencia evaluación? presentada. Vamos a ver. Evidencia. Muy bien. ¿Cuál es una técnica de lectura crítica? Recuerdan que yo les mencioné que podrían ustedes aplicarlo, que era importante salir de lo convencional o de la manera en que nosotros veníamos formándonos para de pronto ¿Tomar imprimir. notas mientras se lee? Vamos a ver. Muy bien, pero también había otra, ¿no? Ahí estaba también marcada. ¿Qué se debe cuestionar al leer críticamente? El año de publicación, el color del libro, la biografía del autor, la validez de los argumentos. ¿Cuál consideran que es la respuesta? La validez de los Validez de los argumentos. argumentos. Bueno, vamos a ver. Muy bien. ¿Por qué es importante la lectura crítica? Por leer más rápido, por fomentar la formación de las opiniones informadas, para pasar exámenes, para evitar la escritura. ¿Cuál consideran que es la respuesta? La C. Para fomentar Fomentar, la vamos a ver. opciones. Ok, vamos a ver. Muy bien, nos faltan dos preguntas. ¿Qué se hace? No, ¿qué se debe hacer después de leer un texto críticamente? Cerrar el libro, contar a otros lo leído, reflexionar sobre su contenido o olvidar el texto. Reflexionar sobre su contenido. Vamos a ver. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué rol juega el contexto en la lectura crítica? Recuerden que esta palabra la mencionamos mucho. Ayudar a entender mejor el mensaje del autor, no tiene ninguna importancia, es solo un dato adicional o complica la lectura. ¿Cuál creen? La primera, ayuda a entender mejor el mensaje del autor. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Entonces, súper bien la participación, chicos. Aquí ya hicimos entonces este ejercicio. La idea de esto es que pudiéramos entonces haber fomentado la participación, que no solamente pues nos hubiésemos dedicado a leer la información, a compartirles pues la parte teórica, que por supuesto es importante, pero que bueno, también de acuerdo a lo que compartimos, pues el ejercicio práctico es fundamental en esta formación. Aquí les quiero compartir un insumo, yo ya por acá lo abrí. Este es un documento que se los compartí en la presentación, que más adelante cuando el director del curso les envíe las evidencias y los insumos, podrán entonces ustedes descargar el link. Se los voy a copiar también aquí en el chat para que tal vez ustedes también lo tengan a la mano. Y en ese sentido puedan ustedes seguir ese entrenamiento tan importante sobre la lectura crítica. Aquí se presentan unos ejercicios sobre lectura crítica,
Aquí vamos a ver entonces unos cuestionarios, van ustedes aumentando las dificultades, es un insumo de entrenamiento importante que les permite a ustedes poder entonces no solamente practicar, por supuesto, sino comprender, pero que también les sirva de insumo importante para su vida, para su formación, para su rol como profesional, en tener estas habilidades de comprensión lectora. Nivel básico, tiene 3 niveles, el básico, el medio y el difícil o el más complejo. Y aquí pues les presento, les dejo como tal este insumo. En el curso ustedes también van a encontrar cartillas, van a encontrar información. Si quieren, ustedes también pueden entrar a la página de Saber Pro para que busquen estos insumos o estos cuadernillos y de esa manera sigan este ejercicio de entrenamiento. Ya para finalizar, chicos, entonces, quiero contarles unas técnicas importantes que les permite a ustedes poder consolidar toda esta información a partir de la lectura crítica. Esto en pro de las ideas, de las concepciones, de las valoraciones, de la visión o de la información que ustedes identifiquen dentro de un texto, que de esa manera ustedes puedan hacer también una lectura cuidadosa. No quiere decir que sea despacio, sino cuidadosa, porque hay personas que pueden leer rápido y digamos que de esa manera también le sirve o le es provechoso poder realizar este ejercicio de lectura activa y reflexiva. Entonces, si ustedes quieren descifrar un texto, ¿qué se sugiere? Que señalen todas aquellas palabras, aquellas expresiones, que utilicen diccionarios. Esto ya digamos que se ha perdido un poco en todo lo que tiene que ver con las tips y demás. Sin embargo, nosotros debemos considerar continuar con esas técnicas que de pronto no están tan a la vanguardia, pero que son provechosas y que en algún momento pues estuvieron digamos que muy presentes, ¿cierto? Contextualizar. Es importante que ustedes sitúen los textos, el contenido, el autor, la época, las circunstancias, que de esa manera entonces ustedes puedan tener en cuenta otros aspectos que de pronto inicialmente no se identifiquen, pero que les va a permitir poder entonces aterrizar la información. Relacionar y extrapolar información, esto quiere decir que una vez ustedes identifiquen el contenido del texto, deben relacionar la información que ofrecen con conocimientos procedentes, adoptar perspectivas y tener puntos de vista diferentes a los que se sugieren en el texto. Y por último, valorar el texto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tengan en cuenta la fiabilidad de las fuentes de información, el tema que se está tratando, los diferentes argumentos, su calidad, su rigor y lo que de cierta manera aporta a su lectura o a la lectura, así como los diferentes intereses y emociones que el texto puede provocar en ustedes. Para finalizar, chicos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Consideran que cuentan con lectura crítica o tienen las habilidades necesarias que requiere la lectura crítica en el momento de formación en el que se encuentran o en la, digamos que también en los hábitos que ustedes tienen como estudiantes? Yo veo que Maribel tiene la manita levantada, no sé si de pronto querías participar en el ejercicio anterior o de pronto quieras dar respuesta a esta preguntita ya reflexiva. Profe, no quería hacer un comentario. Señora. En mi caso, cuando yo leo en voz alta, ¿Sí? el texto para mí se abre, o sea, entiendo más y reflexiono las cosas e inmediatamente cuando estoy leyendo en voz alta, eso me pasa. Pues a mí me pasa igual. La lectura, esa que dicen que lea mentalmente, bueno, esa a mí no me funciona. A mí me gusta leer en voz alta, me gusta, e incluso mi voz alta es realmente literal alta, porque mi tono de voz es fuerte. Pero para mí, digamos que ese tipo de costumbre o ese tipo de técnicas me funciona y considero que de pronto pues sí me permite concentrarme un poco mejor y tener un ejercicio más crítico hacia lo que yo quiero de pronto identificar en el texto. Pero eso es válido y por supuesto que si le funciona, a veces el problema es que de pronto estamos en un sitio donde pues la lectura en voz alta de pronto no es apropiada porque hay otras personas, porque hay otros espacios, porque todos comparten tal vez actividades diferentes, pero pues también es válido. De pronto alguien más que nos quiera compartir otra reflexión. Ya para finalizar, chicos, ¿creen que ustedes son lectores críticos o creen que simplemente con esta información se abre un poco ese espectro cognitivo y que es necesario que fortalezcamos a partir de este ejercicio la lectura crítica o cómo nosotros venimos realizando lectura dentro de nuestro ejercicio de formación?
¿Quién me quiere contar ya una última reflexión para finalizar el encuentro? Están muy penosos, chicos, chicas. Uno solito, una sola reflexión ya para que cerremos. Profe, pues yo considero que sí tengo buena reflexión crítica. Quizás a veces uno como que se entretiene en algo más o quizás no presta como la atención que debería prestar al texto, pero pues en su mayoría sí se tiene como una reflexión crítica. Ah, bueno, súper, me encanta que entonces ya cuentes con esa habilidad, pero que por supuesto siempre mantenerla como en entrenamiento para que no se pierda, ¿no? Para que no se quede de pronto allí. Whitmar, adelante. Bueno, cordial saludo, tutora. Bueno, yo como persona y también como scout que aquí presente, me presento también, yo también tengo una buena reflexión, ya que pues sí, estos temas son importantes y también como yo he leído también guías, me ha tocado leer ayudas porque ya estoy próximo a ser jefe. Yo sí he visto mucho avance en esta lectura crítica y es suma importancia para nosotros como personas, como estudiantes que estamos en esta universidad y que es un momento muy importante para llevar a cabo una buena comprensión de lectura. Vale, muy bien, muchas gracias, Wilmar. Si estos insumos que ustedes van a recibir a partir de la grabación, a partir de la presentación, e incluso si ustedes consideran pertinente nuevamente hacer los ejercicios, es importante que estén siempre en entrenamiento cognitivo. Esto les va a permitir, como lo decía la estudiante al principio, la memoria y la atención es fundamental. Si nosotros podemos tener de pronto muchas habilidades, pero no nos concentramos y no atendemos y no, digamos que memorizamos también la información, pues a veces la lectura crítica no cumple con su propósito. Entonces, pues la invitación es a que revisen siempre, constantemente toda la información, los insumos, a que participen de los talleres que el programa de psicología está organizando, a que revisen todas las lecturas que tienen los cursos. Este curso tiene un componente teórico bastante importante, por supuesto que desde el vínculo hacia la impronta social unadista, desde ese sentido de comunidad, pues digamos que es importante que ustedes sean bastante agudos en ese ejercicio de lectura. Les quiero agradecer por el espacio. Esto fue un taller corto de 1 hora, pero yo sé que fue significativo y que van a salir de pronto ustedes con mayor intención de poder tener a mediano, corto y largo plazo pues esas habilidades lectoras. Chicos, muchas gracias, apreciados estudiantes. Un saludito también especial al profe Chuter, quien es el director del curso, a mis compañeros de red, y estaremos pues compartiendo los insumos de este taller sobre lectura crítica, pero en articulación, por supuesto, de las pruebas Saber Pro. Entonces, si no Muchas es gracias, más, profe. no, a ustedes por la participación. Voy a Muchas cerrar gracias. por acá la grabación y una feliz tarde para todos ustedes. Igualmente, profe, muchísimas